Mi gente chula, ¿cómo están? Yo soy Paulina Guerra y soy tanatóloga clínica y el día de hoy les voy a platicar acerca de quién es el cuidador primario y cómo se desempeña. Porque saben, todos hemos sido cuidadores primarios en nuestra vida y la estadística dice que también, si no lo hemos sido, algún día lo seremos. La Organización Mundial de la Salud dice que el cuidador primario es toda aquella persona que, siendo familiar o no, cuida de una persona que está enferma, que no puede valerse por sí misma. Luego entonces, el cuidador primario generalmente es alguien de la familia o alguien del entorno más cercano del paciente o del ser querido que está padeciendo una enfermedad. Y quiero que lo empecemos a pensar así. Fíjense cuántas veces nuestros papás o abuelitos o hermanos, hijos, de repente se enferman del estómago y los cuidamos, les damos un tecito, un consomé, algo. Los llevamos al doctor si es necesario. Eso, aunque es en un periodo breve de tiempo, nos volvimos sus cuidadores. Bueno, el cuidador primario entonces es esta persona que se acerca a cuidar a un ser querido que no puede valerse por sí mismo, porque a lo mejor tiene una enfermedad incapacitante, porque a lo mejor tiene una enfermedad crónica que ha durado mucho tiempo, o un accidente, o pueden ser diversas las causas. Hay personas entonces que también se contratan para ello, y de eso hablaremos más adelante. El cuidador primario, entonces, que todos lo hemos sido o todos lo seremos en algún momento dado, si así es como aceptamos hacerlo. Porque a veces eso también, a veces toca porque estabas ahí, a veces toca porque asumes la responsabilidad y generalmente también se dice que aquella persona que asume la responsabilidad de ser cuidador primario, que así es como lo llamaremos en lo sucesivo de este video, cuidador primario, para que nos vayamos familiarizando con el término, de estar al pendiente de un familiar enfermo, pues se dice que también es aquella persona que le gusta tener el control, que le gusta resolver por sí mismas todas las complicaciones que se vayan desarrollando. Incluso hay este dicho, ¿no? Que muchas personas tienen, híjole, es que para que las cosas salgan como yo quiero, las tengo que hacer yo. Y normalmente de esta premisa se basa el cuidador primario. Entonces, el cuidador primario cuida de un familiar que no se puede valer por sí mismo. Este cuidador primario de inicio comienza, como la gran mayoría de las personas, sin saber durante cuánto tiempo llegará a ser el cuidador primario de su familiar. Muchas veces los médicos dicen el diagnóstico, pero a veces algunos médicos no informan de manera certera durante cuánto tiempo el familiar va a tener la enfermedad, cuánto tiempo a lo mejor va a estar sin poderse valer por sí mismo. Algunos médicos sí lo dicen desde el principio, mira, tu familiar está así, estas son las expectativas, cuánto tiempo va a estar, a lo mejor es una enfermedad de por vida, a lo mejor está en terminalidad, a lo mejor tuvo un accidente, pero hay otros médicos que no lo dicen. Entonces solo dejan como que el proceso siga y el cuidador primario tampoco pregunta qué va a ser del futuro y cómo lo van a vivir. A veces comienza la historia porque el cuidador primario, que les quiero decir que también la Organización Mundial de la Salud lo dice, como que generalmente son las mujeres las que tienen más tiempo libre o las que no están casadas, También por el contrario, a veces sí están casadas,
y desplazan un poco a la familia, al esposo, a los hijos, para dedicarse al cuidado, ya sea de los padres o de los hermanos. Entonces, este cuidador primario, cuando asume este compromiso de cuidar a su familiar, como les digo, lo hace a lo mejor sin saber por cuánto tiempo será. También es que no nos capacita nadie para ser cuidador primario, aunque ahora ya hay cursos y talleres en algunos lugares que te dicen cómo aprender a ser un cuidador primario. El cuidador primario, al ser la primera persona de contacto, que es la que cuida a este familiar enfermo, entonces se vuelve la mediadora entre la familia y el paciente y el familiar enfermo. Es la que absorbe todo el impacto del estado de ánimo del familiar enfermo, porque este familiar que está enfermo también está viviendo su propio duelo de pérdidas, de enfermedad, de frustración, de ansiedad, de miedo. ¿Y en quién va a descargar todo esto? La persona que está enferma, pues en su cuidador primario. El cuidador primario de inicio comienzan con mucho vigor, con mucho entusiasmo. Si el familiar enfermo puede valerse de momento por sí mismo, no sé, que pueda levantarse, bañarse, vestirse, darse de comer, entonces la carga para el cuidador primario no será tan pesada. Pero paulatinamente, y si a lo mejor es una enfermedad o en el caso de un accidente, conforme vaya transcurriendo el tiempo, el cuidador primario tendrá que ir haciendo más cosas para el familiar enfermo. Por ejemplo, bañarlo, cambiarle la cama, si usa pañal, cambiarle el pañal, cuidarle la piel para que no se hagan escaras, preparar alimentos, ir a comprarlos a la calle, darle de comer en la boca si es necesario, administrar los medicamentos. Muchos de los medicamentos, además de darlos durante el día, también hay que darlos durante la noche. Y se puede convertir en una labor titánica, cansada. Si el cuidador primario posee una familia grande o pequeña, no importa la extensión, muchas veces logran ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Qué le toca a cada uno hacer? Yo puedo ir tales días, ya sea al hospital o al domicilio. Yo puedo comprar la comida, otro puede cocinar, otro puede lavar la ropa sucia, otro puede hacer los quehaceres. Sin embargo, hay muchas familias en las que no se ponen de acuerdo. Y entonces, no solamente cae toda la responsabilidad en el cuidador primario, sino que la familia directa además opina. Como me dicen por ahí, es que nadie ayuda, pero todos opinan, todos dicen qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, pero nadie viene y lo hace. Y esa es una realidad que pasa muchísimo en las familias. También quiero decir algo, no todas las personas tienen a lo mejor ni las ganas, ni el gusto, ni la templanza para cambiar pañales, para estar en un hospital y ver a otras personas enfermas. Me dirán, bueno, pues, pero son cosas que se tienen que hacer, sí, pero no sé si han escuchado muchas veces de este maltrato hacia los enfermos o hacia los adultos mayores. Entonces, a veces es mucho más honesto poder decir, no puedo hacerlo, que se puede disfrazar de un mal modo o de un no quiero o de ser evasivos, pero me parece que es mucho más honesto poder decir, no me atrevo, no puedo cambiar un pañal, no quiero hacerlo, no sé cómo enfrentar a un enfermo. Pero ¿qué sí puedo hacer? Pues a lo mejor puedo
cooperar con dinero, a lo mejor puedo cooperar con ir al súper, a lo mejor puedo cooperar con hacer el quehacer de la casa. Muchas veces ya sabemos con quiénes no contamos y con quien no se puede llegar a nada, a ningún acuerdo, pero ¿qué se está dispuesto a hacer el otro? Cuando la familia no está dispuesta a ayudar mucho, cuando la familia tampoco está dispuesta a moverse y a regalar su tiempo o a colaborar con dinero, entonces el cuidador primario necesita voltearse a ver a sí mismo y decir, ¿qué puedo hacer yo para pedir ayuda? Y les voy a explicar por qué. Porque muchas veces el cuidador primario va desplazando su vida. Cada vez el compromiso se hace más grande en el cuidar al familiar, al ser querido que está enfermo. Y sin darse mucho cuenta, el cuidador primario empieza a desplazar su tiempo, empieza a desplazar su vida y empieza a comprometerse, claro, está con el familiar enfermo. Pero en este ir desplazando su tiempo y su vida, puede irse perdiendo de qué es lo que a esa persona, lo que ese cuidador primario le gustaba hacer. Ir a trabajar, salir a tomar un café o salir al cine, salir a hacer ejercicio, dedicarse tiempo para sí mismo. Al estar tanto y tanto tiempo al servicio de otro ser humano, que es, como le digo, algo para lo que nadie está preparado, comienza a haber frustración, comienza a haber agotamiento, cansancio, lo que se llama como el burnout, o esta sensación de quemado que se da mucho en las personas que trabajan en el área de la salud y también en aquellos que son cuidadores profesionales o cuidadores primarios de familiares. El burnout o esta sensación de quemado los va llevando poco a poco al agotamiento, a la frustración, al sentir a veces ataques de pánico, de ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces es mucho el tiempo que van cuidando a su familiar, que van viendo el deterioro del proceso de la enfermedad en su ser querido y no hay nadie con quien puedan platicarlo, no hay nadie a quien se lo puedan decir. Entonces el cuidador primario comienza a tener este desgaste del que no se da cuenta, Esta fatiga crónica, a veces porque no puede dormir durante la noche por cuidar a su familiar, pero tampoco tiene descanso durante el día porque tiene otras tareas. Al llegar este cansancio y al llegar esta fatiga crónica, el cuidador primario no se da cuenta de cómo su carácter ha ido cambiando y de cómo ha ido mermando en sí mismo esta capacidad de autocuidado, de autoobservarse, de proveerse de lo mínimo indispensable, de lo mínimo, que puede ser bañarse, hidratarse, tener un sueño reparador, un tiempo de descanso, de distracción, y empieza a estar tan metido y tan enfrascado cuidando a su familiar que tanto lo necesita, que se olvida de sí mismo. Y ahí comienza entonces la fatiga crónica y comienza el burnout. ¿Qué es lo que aquí necesita hacer el cuidador primario? Porque además, antes de que se me olvide, otra cosa que también comienza a afectar al cuidador primario es que está en el ojo del huracán. ¿Por qué en el ojo del huracán? Pues porque la familia directa del ser querido al que está cuidando voltea los ojos a ver al cuidador primario y, como les decía hace rato, a lo mejor no le colaboran, a lo mejor no le ayudan lo suficiente, pero sí opinan, pero sí critican su trabajo,
sí critican su labor. Muchas veces para la familia, lo que haga el cuidador primario puede no ser suficiente. Puedan exigirle cada vez que haga más y más y más. Al estar en el ojo del huracán el cuidador primario, ser sobreobservado, sobrevigilado, criticado y sentirse juzgado, es que entonces llega también a desesperarse el cuidador primario. Y si además le agregamos la fatiga crónica y esta sensación del burnout, del sentirse quemado, de que el estrés ya lo sobrepasó, la carga de trabajo es demasiada, ahí algo que puede hacer el cuidador primario es decir y pensar, no es con quien no cuento, sino con quien sí cuento y que sí puedo hacer. ¿Y qué puede hacer el cuidador primario? Voltear a ver qué sí tiene y buscar lo que nosotros llamamos una red de apoyo. La red de apoyo es, bueno, a lo mejor no sé si tengo los recursos o no para contratar a una persona que me ayude, a lo mejor durante el día en lo que yo salgo a trabajar, o a lo mejor durante la noche para cuidar a mi familiar enfermo, mientras el cuidador primario puede lograr dormir unas horas seguidas y poder tener un sueño reparador. A lo mejor que pueda cubrirlo durante un tiempo ese cuidador primario para que el cuidador primario piense en estas horas de tiempo, puedo salir a tomar un café con una amiga, o puedo ir al cine, o puedo dedicarme un tiempo para mí, no sé, para ir al salón de belleza o para salir a caminar a la calle. Lo ideal aquí sería entonces que el cuidador primario pudiera darse cuenta de que necesita ayuda y poderla pedir. Si es necesario acudir a psicoterapia o acudir a un acompañamiento tanatológico para poder otra vez retomar su vida, retomar sus horarios, sus tiempos, su proyecto y poderle ayudar a aprender a poner límites, a volver a reestructurar todos sus horarios para poder ser eficiente en el cuidado de su familiar enfermo sin olvidarse de sí mismo. Recuerden que ser cuidador primario entre muchas de las culturas, entre la mexicana y la latina, es algo bien común. Es una estafeta que se pasa de generación en generación. Es algo para lo que instintivamente nos vamos siempre preparando en las familias. Algunos familiares lo podrán afrontar y otros no. Otros renunciarán a ser cuidadores primarios. No vamos a juzgarlos, no vamos a criticarlos, porque recuerden, hace rato les decía, no todo el mundo puede ser cuidador primario, no todo el mundo quiere ser cuidador primario y también está bien poder decir, no quiero, no es lo mío. A lo mejor lo que no se vale es dar la espalda, sino qué sí puedo hacer y cómo puedo ayudar y poner mi granito de arena. Esta es la primera parte de este video del cuidador primario. Voy a hacer la segunda parte de cómo encontrar el sentido de vida después de ser cuidador primario. En este tiempo de pandemia y en este tiempo, como siempre, donde nunca se acaban las enfermedades, hoy más que nunca podemos prepararnos. No están solos. Habemos muchas personas en el camino con métodos profesionales para poderles hacer un buen acompañamiento y hay psicólogos, psicoterapeutas que también pueden tenderles la mano. Cuídense mucho, mi gente chula. Larga vida.